Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Rattinger y como todas las semanas traemos lo que a nosotros nos parece el mejor contenido de mercadotecnia, publicidad y medios a YouTube y a Spotify y el resto de nuestros canales. Por favor, suscríbanse, mantengan este canal abierto para todos. Y arrancamos el año, esta es la segunda semana de enero, arrancamos el año con un tema que a mí me parece que es clave para la planeación de 2024 y por qué no 2025, que tiene que ver con qué podemos esperar, qué va a cambiar, cuáles son las tendencias. Se hace mucha planeación en septiembre, se hace mucha planeación en octubre, se habla mucho de eso, pero es increíble cómo en tan solo 4 meses cambia la perspectiva de un año. Las ideas que teníamos de septiembre son muy diferentes a las que tenemos en enero y por eso es que invitamos a Joan Frías. Él es director general, no la quiero regar, de la unidad de en realidad es ser el área de consultoría de una agencia. Ustedes usan un término que es consultancy. ¿No? Sí. De McCann World Group México, y es la unidad de búsqueda de verdad, Truth Finder Unit. Joan, feliz de verte. No te veía desde el Congreso de Marketing. No, ya sé, ya había pasado un ratito, pero feliz de estar aquí y platicarles pues de qué nos tenemos que preparar como mercadólogos para el 2024. La verdad es que me da gusto estar aquí y pues les traigo como lo que me parece más importante. Como bien decías, la planeación sucede pasado el verano en la mayoría de las compañías. Entonces, pero es importante tener en cuenta estas tendencias porque creo que tenemos que construir más un mindset como mercadólogos sobre esto. Me gusta que digas eso y admitir que la mejor estrategia es fluida. Exacto. Entonces, ¿tienes una idea de qué va a pasar en junio? Simple y sencillamente, en junio en este país no se sabía que ibas a tener 2 mujeres candidatas. Claro. En septiembre, octubre, dabas hecho porque iban a ser 2. En noviembre pensabas que se subía a Samuel y entonces ibas a tener un voto dividido. Y para principios de diciembre ya otra vez eran Xóchitl y Claudia. Y eso evidentemente puede cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Correcto. Y eso demuestra, en mi opinión, de manera fehaciente que la mejor estrategia es la que es fluida. Joan, en términos de consumidor, ¿qué esperamos que pase en un año de elecciones? En un año de movimiento económico con la consolidación, me parece a mí, de nearshoring. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué se espera que pase en México y en América Latina? Bueno, hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta, que ya bien era una tendencia que venía desde la etapa post-pandemia. Podríamos dividir la pandemia y es muy complicado hablar de esto si no hablamos de la pandemia. La pandemia que tiene su etapa primigenia, la etapa de la mitad, que es donde ya nos estamos nosotros acostumbrando al virus, que entró la vacunación, y la etapa post-pandémica. De la tendencia de esta etapa estamos hablando de una retracción de la economía a nivel global, que apenas en varios países se está recobrando. Y me parece que hoy México está en un escenario muy privilegiado porque la inversión extranjera está manteniendo nuestra inflación controlada, estamos teniendo un índice importante de confianza del consumidor. Entonces, ha funcionado muy bien el tema de las tasas. Entonces, creo que les podría decir que en México el consumidor se siente un poco menos retraído que a nivel global, pero es importante señalar que eso no significa que las compañías y las empresas no tengan que dejar de lado la parte de valor. Hay una tendencia que le estamos llamando value hackers, que tiene que ver con que el consumidor, que no sé cómo podríamos traducir hacker, pero pues es un hack, digamos, es una forma de darle la vuelta a las propuestas de valor. ¿A qué me refiero con propuestas de valor? Tenemos que pensar en productos diferenciados en términos a lo mejor de gramaje, presentaciones, entrarle a la parte de promoción, descuentos, cómo le agregamos valor al consumidor en su vida diaria. Porque el consumidor activamente está cuidando mucho más su economía, ¿no? 44% de los consumidores a nivel global están entrando en esta tendencia de value hacking, ¿no? Lo cual es sumamente irónico cuando hablas, tú ves las cifras oficiales del último trimestre del gobierno, del último trimestre del último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no volverá a tener un octubre, noviembre y diciembre, ya se le acabaron, el 1 de octubre se va. Hablan de un crecimiento económico en el año. De hecho, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, todos les dan buena calificación al crecimiento de México. Pero irónicamente el consumidor, creo coincidirás, no está actuando con ese auge o con ese gasto. Parecería ser que el crecimiento es más macro que micro. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Sí, correcto. El consumidor, por eso regreso a lo de value hacking, ¿no? A pesar de que
estas cosas macrotendenciales se están posicionando en nuestro país y que las vamos a ver en un mucho mayor, en un mediano largo plazo, el consumidor todavía sigue en esta retracción. Si bien, como decía, no como en otros países, pero está más cauteloso del gasto, ¿no? Entonces, hay que tener eso muy en consideración en la planeación, porque escucho muchos mercadólogos muy seguido hablando como si ceteris paribus, ¿no? Como si no hubiera habido una pandemia, como si no hubiera cambios en la economía, como si el consumidor me va a comprar porque soy la marca tal, porque traigo el beneficio tal. Y sí es importante crear valor desde el branding, desde la marca, desde las ventajas competitivas, por supuesto. Pero también hay que ser como mucho más empático con la situación del consumidor actual. Un consumidor hoy le cuesta más trabajo pagar una lata de leche, vamos a decir, o que tiene un valor, pues, digamos, considerable, o pagar ciertos servicios. Entonces, todo lo que construya hacia eso le va a favorecer mucho más a tu marca. Ahora, yo te diría, Joan, que el consumidor no es monolítico y eso es parte del problema del análisis. Cuando pensamos en el consumidor mexicano, lo metemos, que los mercados tendemos a hacerlo porque es más fácil de explicar, eso lo entiendo. Pero en la planeación y en la ejecución de las empresas, el consumidor no es monolítico. Es diferente un consumidor a nivel socioeconómico medio de 30 a 45 años en Zacatecas que en Cancún, que en la Ciudad de México. Y lo mismo sucede en géneros y lo mismo sucede en afiliación política, lo mismo sucede en tendencias religiosas. Es decir, cada consumidor habrá que atomizarlo más. ¿El secreto del 2024 será la correcta interpretación de esos átomos? Le diste en el mero mole porque me encanta este tema, que es la segmentación. A raíz de que se elimina el tema del third party data, las compañías y las marcas tienen que ser como mucho más, recargarse mucho más en el first party data. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo que estás diciendo. Tenemos que conocer todavía mucho mejor a nuestro consumidor. Pero la ventaja es que hoy podemos, porque hoy podemos medir todas las interacciones del consumidor con nuestra marca en cualquier momento del día. Podemos vincularlo con las compras, podemos vincularlo con la posición, el país, la región. Y esto, hay modelos que tenemos también aquí en la agencia que nos permiten hacer esta segmentación y que han probado ser muy exitosos. Porque el tema de poder entender cuál es el mensaje correcto para estas microaudiencias es lo que hace la diferencia. Y lo vemos con los números. Tienes mayores tasas de CTO, mayores tasas de open rate, mayores interacciones en digital. Entonces, esta parte de la microsegmentación también tiene que construir un modelo de precios que sea correspondiente a eso. Tiene que construir en tu estrategia de Research and Development cosas que le hablen a estos microsegmentos, ¿no? Entonces, me parece un súper punto porque creo que muchos mercadólogos continúan con ABCD 1855 México. Y ya no estamos ahí, ¿no? Desde hace un rato ya no estamos ahí. Pero yo creo que está siendo muy positivo. Yo creo que las empresas que hacen y que tienen acceso a first party data y que tienen ordenado su funnel de conversión son la minoría. La realidad es que la mayoría de las empresas, y no estoy hablando de las pequeñas, que ahí sería sumamente injusto, claro, de medianas y grandes no tienen ordenado los datos de su funnel, no, o lo tienen regado por todos lados, o tienen acceso a paneles de datos, los cuales tienen incompletos o no han revisado. Hay un acto hasta cierto punto de desinterés en la minucia del resultado, en la minucia del éxito o lo que tiende al éxito. Totalmente de acuerdo, y creo que también tiene que ver justo con esto, que veníamos de una etapa third party data donde a lo mejor varias de esas cosas recaían un poco en lo que te dijera Meta o lo que te dijera la compañía tal. Entonces como que no hacíamos esa chamba interna de quién me compra, o sea, quién es realmente mi consumidor. O que había suficientes consumidores para que no tuvieras que prestarle atención. Por otro lado, y porque también, como decía hace un momento, es muy inocente pensar que después de la pandemia el consumidor sigue un poco igual, monolítico, como dices, ¿no? Entonces, efectivamente el mercado se ha pulverizado y necesitamos tener ese mejor entendimiento, pero sí es una corresponsabilidad de marketing. O sea, sí quiero dejar muy claro que las áreas de marketing tienen que echarle una revisada en su planeación a esto. No lo pueden dejar ahí al azar, no lo pueden medio... Pues ahí más o menos con el CRM que tenemos, ellos tienen la data, ¿no? Si no tienen cómo resolverlo, para eso estamos las agencias, ¿no? Para eso te vinculas con un partner que sabe específicamente cómo estructurar y segmentar tu audiencia y tu base de datos. Y el cambio de idiosincrasia en el CEO y el CFO.
buscar que los resultados sean solamente financieros trae una erosión brutal al valor del consumidor, porque quieres sacarle lo más posible al consumidor en el corto plazo y el consumidor encuentra mejores marcas, mejores opciones. Ve lo que está pasando con fondos de inversión, el crecimiento de fondos de inversión sumamente personalizados para grupos pequeños que viven de 150 clientes, 200 clientes, 300 clientes en Estados Unidos, en Dubái, están convirtiéndose en una solución mejor que simple y sencillamente el fondo de inversión que probablemente te podía traer el banco. Estas soluciones atelier que conocen al cliente uno a uno están siendo muy bien recibidas por el consumidor. Claro, marcas de ropa, Shein seguirá haciendo lo que es, H&M seguirá haciendo lo que es, pero encontrarás una pequeña marca en una calle en Ámsterdam que la gente va a estar dispuesta a comprar 3, 4, 5 prendas al año, pagar un precio mayor, pero tener una relación tete a tete con esa marca. Es correcto. Y ahí entra también la parte, correlaciono con la data y la inteligencia artificial. Hoy tenemos también las herramientas, y ahorita voy a entrar más al tema de inteligencia artificial, pero hoy sí tenemos las herramientas para poder llegar a esa personalización. Quizá antes era un poco más complicado, requería análisis más complejos, pero hoy en día sí podemos tener ofertas mucho más personalizadas y automatizadas, ¿no? Que nos sirvan a ese propósito de extraer valor, pero sin erosionar el mercado, que me encantó como lo dijiste, o al consumidor. Entonces, pues creo que esa es una fuerte tendencia. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, me encanta que lo hayas mencionado, yo sí veo problemas, porque si la inteligencia artificial sigue una trayectoria ascendente, lo cual no hay nada que indique lo contrario, claramente va a haber una afectación al poder de gasto del consumidor promedio. Y podemos hacer esta descripción lo más detallada que podamos y dedicarle aquí una hora, pero sabemos que conforme la generación de contenido a través del valor agregado intelectual se haga más barata, pues van a escasear empleos o se va a pagar, o va a haber un fenómeno simple y sencillamente de eficiencia. Pensando en la revolución industrial, sabemos que la revolución industrial trajo crecimiento económico, pero trajo una disminución de la calidad y el nivel de vida de las personas. Muy probablemente pasa eso con la inteligencia artificial, lo cual yo argumentaría que es mucho más probable que los esfuerzos de venta se hagan mucho más negocio B2B o B2G, y que probablemente el gobierno logre regresar ingreso, ya es una conversación más compleja, al consumidor. ¿Qué tan lejos, en tu opinión, estamos de ese movimiento B2B, de B2C a B2G o B2C a B2B? Es que me encantó que mencionaste la revolución industrial, porque efectivamente creo que parte de lo que yo estoy viendo con la inteligencia artificial es que hay mucho miedo. Hay mucho miedo y el miedo viene del desconocimiento. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas, tienen un concepto de qué es inteligencia artificial y que tiene que ver como si fuera como una especie como de herramienta mágica, un oráculo de Delfos moderno, que me va a resolver como ciertas cosas, pero la gente no se está capacitando en entender cosas tan sencillas como cómo hago un prompting, qué herramientas puedo correlacionar, que me parece valiosísimo, y qué bueno que lo mencionas también, lo del business to business, porque donde yo le veo un gran capital es para las pymes. Es para las pequeñas compañías, las pequeñas marcas que necesitan automatizar ciertas cosas de su proceso, que no tienen para pagar a lo mejor un fee enorme de una agencia. Entonces, les puede ayudar para poder trabajar desde el copy, el video, la parte de automatización de redes. Entonces, le veo un aspecto positivo. Muchas de estas herramientas son gratuitas, pero sí también veo mucho desconocimiento. En la parte de los mercadólogos no están pudiendo saber cómo va a entrar la inteligencia artificial a optimizar sus campañas, sus recursos, la misma investigación, que me parece increíble. Nosotros tenemos todo un desarrollo interno respecto a cómo nos vamos a aproximar a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la agencia. Y creo que donde yo le estoy viendo el mayor valor es en la parte de investigación. O sea, parte que lo hace mucho más eficiente, mucho más rápido. Entonces creo que ya hay maestrías, inclusive de inteligencia artificial. Tecnológico Monterrey tiene una, y se está inscribiendo muchísima gente. O sea, sí me llama mucho la atención, pero creo que todavía no, para ese cambio que dices, todavía nos falta un rato, porque no lo entendemos cabalmente, ya ni digamos el gobierno. Y lo que sí no podemos pensar es que
lo sigamos viendo como algo que ahí está, como algo que ahí va como por la lateral, porque en realidad es el cambio más radical en la sociedad y en la civilización hoy en día. O sea, la inteligencia artificial me parece, sí lo equipararía a, veníamos de la cuarta, que era la digital, esta para mí sí vendría siendo como la quinta, ¿no? Un cambio muy sustancial en cómo venimos haciendo las cosas. Y como en todo hay que prepararse, ¿no? Cierto. Ahora, cuando analizas la inteligencia artificial desde la perspectiva de qué puede hacer y qué no puede hacer ahorita, debemos reconocer que ahorita está en una etapa en donde es capaz de generar respuestas multisalida o multipronged. Pero no es tan buena, y parecería ser que eso se resolverá en los próximos meses, en trabajar con ecuaciones matemáticas que tienen una sola respuesta correcta, que es la famosa debacle del Q-Star de OpenAI, que seguramente lo ha seguido. Yo argumentaría que estamos muy cerca de eso, en cuestión de meses. Y en el momento en que suceda eso, veremos cómo, a tu punto, la investigación generada de la inteligencia artificial generará contenido para que la misma inteligencia artificial itere sobre esa. El ejemplo de DeepMind y la cantidad de cristales que encontró, millones de cristales a partir de elementos, análisis de elementos, es un buen ejemplo, porque en la ciencia material o el material science es donde mejor se expresa que la inteligencia artificial determina nuevos materiales y a partir de esos nuevos materiales podrá encontrar nuevas soluciones. Aplicados a nuestra industria, la inteligencia artificial, si la abandonas como herramienta, no tendrás acceso a los resultados de esa herramienta, por ende te quedarás detrás. Para las pymes que nos están escuchando, Joan, todavía más a tu favor, urge que se metan en inteligencia artificial, pero eso requiere legislación del gobierno, que no tenemos. No. Requiere inversión de las empresas, que no tenemos. Y requiere una conciencia colectiva de parte del liderazgo del país de decir, tenemos que entrarle a esto. Ahora, México es el país que más patentes tiene en inteligencia artificial en América Latina. ¿Cómo es posible que ni siquiera a nivel gobierno, a nivel empresas, esté en el radar más allá de escríbeme una carta? Sí, y creo que tocaste un buen punto que tiene que ver con la parte del acceso y la regulación. O sea, el acceso me refiero a qué herramientas tenemos para educarnos sobre esto y la regulación, el governance, ¿no? Que tenemos, que en México es súper precario en esa área, porque en otras la verdad es que creo que estamos muy superiores en cosas, en otras industrias, pero definitivamente sí le falta un marco regulatorio. Y también en términos de la investigación, ¿no? No hay hoy en día en la mayoría de escuelas, universidades particularmente, no estoy viendo materias de, oigan, cómo vamos a utilizar esto, cómo lo hacemos parte de tu árbol de conocimiento y cómo lo vas a ejecutar una vez que salgas a la fuerza laboral, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tema. Este tema da como, creo que para así otro podcast entero, porque tiene muchas aristas. O sea, el tema con la inteligencia artificial es que toca absolutamente todos los temas. Toca no solo lo que nos compete, pero toca la parte médica, toca la parte biológica, lo mencionaste bien, la ciencia de los materiales. Pero creo que lo que no hay que perder de vista es que en este miedo que yo contaba al principio de que se va a volver Skynet y mañana moriremos todos, más bien creo que no hay que perder de vista que la aplicación y la creatividad sigue siendo del humano. Eso es algo que nunca, hasta donde yo creo, la inteligencia artificial nos va a poder alcanzar, porque el ingenio humano sí, y el ingenio del mexicano sobre todo, el ingenio humano sí es muy particular y sí es el que empieza entonces a hacer estas mezclas de, ok, ya me diste la lista de materiales, ¿en qué se me ocurre hacerlo? ¿No? ¿Cómo lo hacemos como un coadyuvante con la inteligencia artificial? Entonces, esa parte me parece que no hay que perderla de vista. Y sobre todo lo digo porque estamos en mi rama, que es la parte publicitaria. Yo veo muy lejos que todavía una inteligencia artificial nos pueda hacer una campaña así, con una gran idea creativa. Todavía no lo veo aquí. Todavía no están nuestros trabajos en riesgo. Fíjate que yo diferiría. Yo creo que la inteligencia artificial sí puede generar contenido estratégico de marketing y publicitario. Estratégico, sí. Pero me parece que lo que va a pasar es que va a elevar el nivel. Es un asunto de marea. La inteligencia artificial, y ya los estudios lo empiezan a comprobar, lo que ha ayudado es que los rezagados
profesionalmente se adelanten a competir con la media tabla, porque ya no tienen sus textos falsa ortografía, porque pueden comunicar claramente ideas. Herramientas que no son tan fáciles ayudan a que el mercado laboral pase de incipiente, si quieres, en términos de habilidades, a un nivel medio. Ahí es donde estará la responsabilidad de agencias como ustedes, que hacen un trabajo que está por encima de la tabla, a distanciarse. Lo que va a pasar con la inteligencia artificial, y estoy convencido de eso, no es cooptarnos, no es limitarnos, no es reemplazarnos, es potenciarnos a movernos otro escalón. Es tanto como decir, oye Álvaro, es que llegó la inteligencia, llegó la revolución industrial, y porque llegó la revolución industrial, pues nadie fuimos capaces de hacer mejores jarrones o mejores tazas. Al revés, el tener acceso a maquinaria nos hizo hacer tazas y jarrones y coches y motores de combustión interna que son radicalmente mejores que lo que había en 1840. Claro. Entonces, tú dame una herramienta de inteligencia artificial, dásela a las agencias, y lo que van a hacer es perder menos tiempo en la minucia, en probablemente tener que pasar un texto por 5 procesos de revisión para que no haya una falta de ortografía. Que salga perfecto, pues eso ya probablemente se va a resolver y le vas a poder dedicar un poco más tiempo al big idea, a la estrategia, al nuevo mercado, a la segmentación. Exactamente. Y también creo que como mercadólogo, o sea, viéndolo desde el otro lado, desde los mercadólogos que nos escuchan, es cómo lo usas o qué utilidad le das en tu negocio al día a día, ¿no? También, ahorita hablamos mucho de las agencias, pero también tú en tu negocio, en el día a día, en tu marca, ¿cómo te ayuda a potenciar cosas que a lo mejor no habías visto? Esta ceguera de taller que de repente tenemos los mercadólogos cuando estamos en una marca mucho tiempo o en una industria, y creo que te da una visión más panóptica. Entonces me parece como importante no dejarla de lado, ¿no? Tienes razón. Y a ver, cuando ves tu background, tú estudiaste administración en la UNAM, después hiciste una maestría en psicología sistémica. La razón por la que me interesaba tanto platicar contigo es que hay pocos mexicanos que entienden al consumidor como tú y lo ven desde una perspectiva, creo que objetiva, porque el gran problema es que vemos al consumidor desde la perspectiva de nuestra marca. Y lo cual me llevaría a lo que yo creo que tendría que ser el principal reto, o de los retos principales del próximo año, es las cosas sí van a cambiar el 1 de octubre en este país, simple y sencillamente porque se conjuga la llegada de una mujer presidente, que le habla al 50% de la población, cosa que no ha sucedido. Que no quiere decir necesariamente que el 50% de las mujeres voten por ellas. Claro. Porque pueden no votar, yo qué sé. Hay una serie de escenarios que no sabemos. Claro. Número 2, la forma de llegar a las mujeres. Cuando tú ves los 37, 40 millones de mexicanos que están inmersos todos los días en TikTok, según recuerdo mis cifras, 60% son mujeres. Lo cual quiere decir que el vehículo de comunicación de las candidatas sí o sí será vía redes sociales, que es un terreno eminentemente femenino o por encima de la mitad femenino. Y después tienes un presidente que por primera vez en la historia, no había sucedido antes, el 1 de octubre a las 12 de la noche acaba su sexenio, lo cual quiere decir que se mete a la economía un trimestre que no existía económicamente. El consumidor y las marcas van a ser radicalmente diferentes este año a lo que han sido cualquier otro sexenio. ¿Cómo ves tú el cierre del último trimestre del año próximo? Me encanta que hayas puesto el tema como de la mujer y sí creo que no espero que haya como grandes cambios respecto a cómo viene el consumidor, por decir, comprando, consumiendo. Pero lo que sí veo es que cuál va a ser el efecto que le va a dar a nuestra economía el hecho de tener una transición un poco más soft, ¿no? Sin tanto, no se siente ahorita, veo, no sé, como dices, no sabemos qué va a pasar en 3 meses, pero no se siente que va a haber una gran tensión o una gran polarización. Sí, no es la campaña de Milei. No. Entonces, y no tienen el perfil las candidatas de agarrarse a gritos. No, tampoco. Bueno, no sé, todo es... Todo puede pasar, pero hasta ahorita no es una campaña así de gritos. O sea, no es Trump contra Biden y estas mezclas políticas que hemos visto en otros países. Y justamente otra macrotendencia que de las que estaba revisando habla de eso, de que hoy en el mundo
se siente mucha tensión política, social, ¿no? En la mayoría del mundo. Creo que México ahorita no está ahí. Entonces creo que esta como, quería decir soft transition, porque pues podríamos decir que es prácticamente un hecho, no quiero decir que eso sea, pero es muy probable que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia. Y digo, lo dicen varias consultoras, varios analistas macroeconómicos, y eso también le da una cierta espacio, y esto ya lo digo más como terapeuta, ya le da un espacio al mexicano para, digamos, librarnos de esta ansiedad que viene como con cada elección, que es como que quién sabe qué va a pasar y quién sabe, ahora va a entrar este partido. Sí, la certidumbre tiene beneficios al comportamiento del consumidor. Cuando dice, oye, y yo donde lo vería muy marcado, para no hablar de Claudia y Xochitl, con Peña Nieto, había una certidumbre de la población, va a ser Peña Nieto. Y eso hace que la gente se enfoque en otras cosas, para bien o para mal. Claro. Y pues sí, la historia dio la razón a esa hipótesis y se acabó ganando Peña Nieto. Yo no sé si gane Sheinbaum o no, ni me atrevería a decir, ni podemos decir quién va a ganar. Pero esa tranquilidad abre puerta a otras cosas. Y yo te haría un par de preguntas. Hay un reportaje fascinante de finales de año del Wall Street Journal de cómo los terapeutas en Estados Unidos están empezando a notar un problema de desorganización sistémica, pues tú que estudias psicología sistémica, en los hombres, en los jóvenes, ¿no? Especialmente en los adolescentes, y que están notando que la mayoría de su práctica clínica está yendo a tratar de acompañar al hombre, muy similar a los fenómenos que veías probablemente en los 60 o 70 con las mujeres. Qué increíble, qué interesante sería que estos espacios, como me encantó que dijeras, habrán probablemente a tener, y sé que suena loco, tal vez suena un poco loco, pero institutos del hombre, así como hay institutos de la mujer, que son cosas que son impensables, probablemente en México, que dirías, oye, pues probablemente el hombre no necesita un esfuerzo de justicia social, pero estás teniendo un cambio de género en la presidencia, estás teniendo un cambio en el comportamiento del consumidor, pues probablemente se abran las puertas a cosas totalmente diferentes a lo que hoy concebimos. Es un tema muy interesante y me encantó cómo lo enmarcaste, porque creo que yo siento a los hombres muy convulsionados. Esa es la realidad. O sea, y muy convulsionados en su rol, en la forma en que se relacionan con las mujeres, en el aspecto laboral. Tú puedes ver cifras de atención de salud mental y psiquiátrica. Han aumentado los hombres, por supuesto, parte de lo que decía al principio post-pandemia. Porque no les quedó de otra, ¿no? De empezar a voltear, a verse, a empezar a poner de lado un poco o a cuestionar, diría yo, estas creencias de lo que significa ser un hombre, ¿no? Que muchas de las cosas que tienen que ver con el acomodo del género, en el hombre particularmente, vamos a decir cisgénero promedio, pues tienen que ver con el mal manejo de la emoción, con el manejo de la ira, con el manejo de mí mismo como adulto, como hombre. Entonces, y eso ha sido mucho, y qué padre que salió el tema de la presidencia, porque también nos va a cambiar el mindset como mexicanos, ver una mujer en la presidencia. Sí. Eso no ocurrió ni siquiera en Estados Unidos, ¿me explico? No es algo tan cercano para nosotros, y las presidentas que ha habido en Latam también lo sentimos como lejano, ¿no? Entonces, México hoy en día es el beacon, el faro, ¿no? De la región, y que el siguiente sexenio esté liderado por la que sea, Claudia Xochitl o la que sea, por una mujer, sí pone otras cosas en la mente y le da otro espacio a la mujer para decir, ahora tú puedes ser hasta una presidenta. ¿Me explico? Que eso me parece, la representatividad es tan importante en la construcción social, que una mujer se vea como, yo ahora puedo ser una presidenta, ¿no? Que eso jamás había pasado. Yo, fíjate que no es que no le dé peso al ahora puede ser. Yo creo que ya queda claro que puede serlo, ¿no? Probablemente falta la materialización. A eso me refería. Como la comprobación de... La comprobación matemática. Ya está ahí, ya está en el poder. Exacto. ¿No? Pero no creo que hoy haya la duda de que puede serlo, lo cual me parece que es un gran avance. Pero en lo que coincido contigo fuertemente es que parecería ser que esta es una conversación de género y no lo es. En realidad de lo que estamos hablando es de un cambio, me parece trascendental en lo que damos por hecho que es vivir y convivir y consumir y crecer y fundar empresas en este país. Cambia totalmente, Joan.
no le estamos dando el peso a ingerir, si me permites esa expresión tan fuerte, ingerir lo que eso significa. Significa que tenemos la madurez al mismo tiempo de el nearshoring que sucederá, cambios importantes en el sistema político, un cambio, como dice Friedman, en el centro geopolítico del continente, donde Estados Unidos, México, como bien dijiste, se empieza a convertir en el faro del continente y hacia el sur, cosa que no sucedía antes. Y de repente empieza a plantear posibilidades totalmente diferentes para el consumidor mexicano, para el mexicano en su conjunto. Claro, hay riesgos. La inseguridad es uno de ellos, el más grande, en mi opinión, que si no se resuelve, la promesa de México no se va a cumplir, porque ese es el freno. Si no puedes jalar a las comunidades que están más alejadas de las urbes, no va a haber la masa crítica que necesitamos. Pero todo está pasando de golpe y de sopetón en espacio de 12 años, que es muy poco. Es muy poco y me encantó golpe y sopetón porque con esto que decía del hombre y de que lo siento convulsionado, es porque no ha habido el espacio, el tiempo para recapitular, para decir, oye, o sea, todos estos cambios de la incorporación, y lo estoy hablando desde, no de ahorita, sino de los efectos de la liberación de las mujeres y la lucha por conquistar estos espacios laborales, sí hay una cierta convulsión y yo sí diría que hay un tema de género, particularmente como construcción social. Ahora, eso le abre también una oportunidad a las marcas, porque también hoy en día el hombre entonces tiene otras necesidades, ¿no? Que a lo mejor antes no las teníamos cubiertas, ¿no? Y te interrumpo diciendo esto, las marcas han dejado de publicitarse a hombres. Sí. O sea, yo he platicado en este espacio con Checo Hernández, el barbón, que seguramente conoces, que él trae un discurso muy, muy pro hombre. Más que pro hombre, me parece pro masculinidad, pero lo que yo le decía en la conversación es, voltea a ver el presupuesto publicitario. Se ha ido a la mujer, que es la gran consumidora, desde la perspectiva de las marcas. El segmento LGBTQ+, ha ganado un terreno brutal en términos de atención de las marcas. Correcto. Y el hombre ha empezado a desvanecerse. Y lo ves en el mes del Día del Padre. El Día del Padre ya tiene que competir los espectaculares que están tratando de ser incluyentes y los que están tratando de buscar a los padres. Lo cual, en términos de espacios publicitarios, lo único que te dice es que el presupuesto seguramente se volteó a la mitad. Creo que las marcas que volteen a ver al hombre como este nuevo consumidor, ¡pum!, van a pegarle con tubo. Y entender muy bien, y por eso regresamos a lo de las audiencias y a lo de los segmentos, ¿cuál es la necesidad del hombre hoy? ¿Y cuál es? Pues yo creo que lo mezclaría con otra cosa que también es pospandémica, porque perdón que nece, pero es que de verdad, que tiene que ver con el bienestar. Y lo platicamos hace un ratito. Sí, lo platicamos. Los hombres son mucho menos propensos, gracias al autocuidado, sí, al bienestar, me voy a hacer mi check-up, oye, le voy a hacer caso a mi smartwatch, voy a checar mi colesterol, hablarlo. O sea, de repente ¿por qué están hablando de eso? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué cambias las llantas ya que se le ven las cuerdas? Exacto. Entonces, la parte del autocuidado, pero subiéndolo a algo más amplio, que sería para mí el wellness, el bienestar, que tiene muchos rubros, 8 dimensiones del bienestar, pero dentro de las que me parecen importantes es que también si ves las estadísticas, los hombres son los que, si de por sí somos un país que no nos atendemos preventivamente, o sea, no vamos a hacer el check-up, no vamos a hacer el análisis. No me regañes, las estadísticas, ya el regaño, ahí viene el regaño. Estoy viendo. Si tú ves las estadísticas en hombres, sí es mucho menor que las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres también tienen esta cosa de cáncer de mama, el papá Nicolau que se lo tienen que hacer cada año. Entonces, de alguna forma hay una cosa del autocuidado y que también forma parte de la construcción del género desde una parte social que el hombre ha dejado de lado. Entonces, las marcas que empiecen a promover eso y que no lo estén hablando también desde un tono de la fragilidad masculina, de entonces el autocuidado significa que te lo voy a envolver en una cosa súper ruda y gris y negra, con paletas que se ven como súper masculinas, van a ser las que empiezan a... Una foto masculina es claro oscuro. Exactamente. Y tienes que tener una barba tupida, si no, sí. O sea, si no jala, ¿no? Es esta imagen y tatuaje. Yo no creo que necesariamente sea eso. Y
que el consumo, o sea, los millennials ahorita somos los que estamos digamos, liderando la parte económica. Son los que ahorita estamos en las posiciones directivas, gerenciales, lo que sea, ¿no? Los que están teniendo hijos de 3, 4, 5 años. Entonces, pero atrás viene ya esta nueva fuerza laboral de los Gen Zetas y tiene una completa diferencia con cómo se percibe el género, cómo me hablan como hombre, cómo me hablan como mujer. Son la generación más fluida. Entonces, también si como mercadólogo no estás al pendiente de eso y te vas preparando a ti y a tu marca para hacer ese brinco, te vas a quedar atrás, ¿no? Yo creo que eso da para un podcast por sí solo. Hablar de generaciones y su relación con el empleo y su relación con autoridades, su relación con la familia y con pareja, da para un tema completo, muy complejo. Uh-huh. Cuando lo analizas, Joan, y lo ves, es una generación dispuesta a hacer cosas diferentes. Yo he escuchado, y seguramente tú también, que la gente dice, es que ya no están dispuestos, es que ya no quieren, es que ya no se rompen la jefa igual. No me atrevería a decir eso. Me atrevería a decir que no están dispuestos a romperse la jefa por las mismas cosas que están dispuestos a arriesgarse o rifársela los millennials. Y la generación olvidada, ¿no? Hay una generación entre los millennials y los baby boomers. Uh-huh. Y es una generación de la que no se habla suficiente, pero es una generación con una cultura laboral muy especial, muy, muy interesante, que argumentaría que también es el motor de la economía ahorita, que es la que está tratando de generar patrimonio y retiro. Y como sucede normalmente en la generación que está en esa transición, son las que más ingresos acumulan. Se habla mucho de la transferencia de grandes ingresos, boomers, millennials. Uh-huh. Pero yo te diría que la generación X en medio es la que está generando patrimonio ahorita, es la que está consolidando empresas. Si te animas... Cuando quieras. Nos la echamos, ¿no? Digo, tú con tus prácticas... O sea, la verdad es que estaría muy padre hablar contigo esto como un trend seeker, como un truth seeker, pero también del lado psicológico que tienes, tu background sería interesantísimo. Y creo que las marcas también tienen que empezar a entender estas sutilezas sutilezas y no sutilezas, entre estas dos generaciones y los Gen Z, o sea, me refiero a Millennial X y Gen Zetas. Y esto que dijiste me llamó la atención particularmente de cómo afrontan la cuestión laboral, porque yo lo vivo. Sí. O sea, tengo mi equipo, hay gente de 25, 28 años, y sí hay veces que sí me paran el carro. O sea, me dicen, oye, Joan, o sea, ¿no? Y está bien, o sea, uno de repente como que le cuesta trabajo porque venimos con esta inercia, pero también nos da esta sensibilidad de entender, ok, ¿por qué hoy me paran el carro? ¿No? O sea, ¿por qué hoy esto para ellos es importante? Y hay algo que es súper importante, que viene siendo una tendencia desde hace 2, 3 años, que es la búsqueda de propósito. Hoy esa generación no está dispuesta a entrar a una compañía o en un proyecto que no tenga un propósito elevado. Híjole, Joana, yo estaría totalmente de acuerdo, contigo. Simon Sinek dice que antes teníamos como más divididas las cosas, ¿no? Teníamos la familia, el trabajo, los amigos... Y después de la pandemia como que todo se concentró en el trabajo. Y le exigimos al trabajo que nos dé sense of purpose, sentido de propósito, que nos dé herramientas de salud mental, que nos dé la red social que necesitamos para estar bien, ¿no? Entonces, creo que esto que te decía del sense of purpose hay que tomarlo con dos aristas. ¿Cuál es la mirada corporativa del sentido de propósito? Y cómo hacemos que esta generación lo entienda. Y cómo también desde una perspectiva, tu marca, para que prevalezca, y las marcas que yo veo que triunfan más en la vida, es las que tienen bien claro el propósito de cómo benefician, como decimos en Macan, cuál es el rol significativo que juegan con las personas todos los días. Híjole, yo ahí no puedo estar enteramente de acuerdo. Te voy a decir por qué. Esta no es una discusión nueva. Ajá. Cuando yo empecé a trabajar, una persona evidentemente de mi edad, le ofrecieron un trabajo en Coca-Cola. Un buen trabajo. O sea, increíble poder entrar a Coca-Cola, una marca que en ese momento, yo creo que a la fecha sí es una marca que para todo mercadólogo es un ejemplo de cómo hacer marketing. 100%. Y rechazó porque no estaba de acuerdo en el azúcar. Y eso tiene, no te voy a decir cuántos años. La asociación de valor, inversión del tiempo de las personas siempre ha estado ahí. Uh-huh. El cambio está
en la verbalización del desacuerdo. Y tú lo dijiste muy bien, en el parar el carro. Lo que pasa es que antes no parabas el carro. Antes no parabas el carro, No sí. parabas el carro, pero sí estás en desacuerdo. Y yo te llevo relativamente pocos años. Pues no parábamos el carro. No sabíamos decir que no. Y creo que es también un tema un poco pero más fíjate, latino, no parábamos el carro porque el sentido de propósito estaba construido con esto que heredamos de los boomers y de los Gen Zetas, donde el trabajo pesaba muchísimo. Tu trabajo pesaba muchísimo. Y no quiero decir que no sea importante para estos chicos, pero hay otras cosas que hoy son más o igualmente importantes que su trabajo. Entonces, hay que entender esas pequeñas diferencias, porque no significa que no quieran trabajar, no significa que no sean chambeadores, Exacto. No significa que no sean súper responsables y que hagan un magnífico trabajo, pero significa que tienen otra aproximación al significado del trabajo. Es cierto. Entonces, hay que visitar eso y entender como qué es entonces para ellos venir a trabajar. ¿Qué es entonces para ellos? ¿Dónde ven ellos que agregan valor? A veces te daría mucha risa, pero no lo tienen tan claro. Entonces, uno como líder tiene que ayudarles a desmenuzar dónde están haciendo ese impacto y ese valor en la compañía todos los días, en la marca. Y me parece que por ahí también, o sea, lo dijiste muy bien. Creo que la mayoría de mis jefes fueron Gen Zetas. Digo, perdón, no Gen Zetas, ojalá. Fueron generación X. Y sí, no les parabas el carro, porque pues era como de, pues si nos tenemos que quedar hasta las 3 de la mañana, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Tenemos esa ética, ¿no? Y yo creo que estábamos ok con eso. Pero hoy sí lo veo súper marcado, ¿no? Es que probablemente sabías que no te tenía que gustar el trabajo. Había ciertos También, límites. súper cierto. Había ciertos límites que ponías, pero dabas por hecho que el trabajo no tenía que ser agradable. Casi por hecho, ¿eh? Sí, Ni te tenía que caer bien sí. tu jefe. Hoy hay una exigencia, híjole, tengo que estar alineado con los valores de mi jefe. Híjole, y si yo te contara los jefes que yo tuve. O sea, yo tuve un jefe que las instrucciones eran a reglazos, Joan. Reglazos en el escritorio. Sí. De no puedes tener café en tu lugar. Así era. Y pues si querías, ¿no? Pero bueno, ha cambiado creo que para bien. Y da esto, Joan, para tal vez aprovecharía este comentario que hiciste para cerrar el círculo al podcast del día de hoy, que es: entiende de manera muy particular, muy segmentada a tu consumidor, porque cada quien tiene sus razones hoy para cuál consumir, y le guste o no las marcas, creo que todas son válidas. Y hay que encontrar hasta dónde sí, hasta dónde no, porque las marcas tampoco tienen que ser todo para todos. Correcto. Y las marcas piensan que sí. Eso es un error. Y es un error súper común, ¿eh? Que tengo que tener productos para todos, tengo que estar visible en todos lados, me tengo que gastar millones y trillones de millones en generar awareness. No. De hecho, las marcas que logren, hoy en día la otra tendencia es el performance marketing. Las marcas y los mercadólogos que entiendan dónde está la minita de oro y el valor, a través de la segmentación, a través de entender a su consumidor, internamente a través de entender a sus colaboradores, son las que van a prevalecer en el 2024 y más hacia allá. Totalmente. Joan, feliz de tenerte. Te comprometo en el podcast a que regreses. Quiero platicar contigo lo de las generaciones. 100%. Disfruto mucho platicar contigo, como seguramente todos los que nos escuchen se van a dar cuenta. Eres una persona brillante, te respeto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues nos vemos pronto y pues nada, gracias. Oye, ¿hay algún lugar en donde, ti en específico, yo creo que la gente va a querer buscarte? ¿Hay algún buen lugar donde buscarlos? ¿Te buscan a través de Macan? Bueno, estoy en LinkedIn como Joan Frías. Tengo mi página, joanfrias.com, que es más enfocada a la psicoterapia, pero en esas dos me pueden agregar. Felicidades a todo el equipo Macan. A ti están haciendo unas cosas hermosísimas. Barrieron en los EFIs. ¿Qué les pasa? Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por pasar un rato con nosotros en el podcast de Mercado 2.0. Aprovecho para desearles un gran 2024, que arranque el año tan fuerte como debe ser. Y por favor, suscríbanse, síganos. Insisto, yo soy Álvaro Rattinger. Me encantó pasar un rato con ustedes. Nos vemos la próxima semana.